Alejandro Fernández, ahora sí, ahora vamos a hablar de su libro. Oiga, me deja empezar por el prólogo de Yo le dejo Cayetana. empezar por donde le dé la gana. No, es que yo creo que esto era una de las claves. La xenofobia tiene una larga tradición en Cataluña que las élites españolas nunca se han atrevido a combatir. Es así, esto lo señala Cayetana Álvarez de Toledo y, como explico muchas veces, el hecho de que yo no tenga ningún problema en decir dos cosas en relación a Alianza Catalana. Una, que no creo en los cordones sanitarios, y dos, que es una buena parlamentaria que es capaz de colar muy bien su mensaje. No olvidemos que su rechazo no es solo al Islam, yo creo que ella rechaza tanto al Islam como al de Burgos. Es decir, viven de una idea romántica de una Cataluña que nunca ha existido, porque Cataluña, primero, que ha sido siempre parte de España, y segundo, que ha sido siempre bastante más plural y mestiza. No es que me guste mucho la palabra, pero lo ha sido siempre mucho más de lo que algunos creían. Es que esto también le pasaba un poco a Quim Torra. Siempre reivindicaba una Cataluña idílica no vivida, porque él hablaba de la Cataluña de los años 20 y 30, pero resulta que entonces ya había inmigración en Cataluña. Ya había murcianos, ya había andaluces, ya había gente del resto de España, ya había navarros que habían venido a Cataluña y aragoneses. Cataluña nunca ha sido esa Cataluña pura donde solo se hablaba catalán, nunca en la historia. Perdón, Sí. me voy a volver a desviar, pero es que me lo ha puesto a huevo. El proceso tiene algo de añoranza al pasado, incluso de carlismo, Totalmente de acuerdo. Mítica, idílica. Evidentemente. Y además nunca olvidemos que esa pulsión carlista, que se concentra en determinados lugares de la Cataluña interior, siempre ha tenido una alergia especialmente intensa a la democracia. Ese carlismo que se ha expresado pues, precisamente en Amer, de Puigdemont, en Berga, en Vic, en este tipo de poblaciones, y que afortunadamente no es masivo ni mayoritario, pero que todavía tiene ahí representantes muy intensos, eran ferozmente franquistas. Sí. Ferozmente franquistas. Y anteriormente carlistas. Amer, carlistas, Berga, Solsona. Carlistas, franquistas y ahora puigdemontistas. O de Alianza Catalana. Es decir, es como una especie de angustia identitaria, el creer que el futuro te lo amenaza todo y que por lo tanto tienes que cerrarte más. Bueno, esto hay mucha gente en Cataluña que todavía está en esas tesis. Oiga, me deja volver a irme por las ramas, perdón, pero es que ¿cómo es que la sociedad... ¿Usted coincidió con Puigdemont aquí de diputado? Sí, coincidí con él. Coincidí 2 años con él. Sí. No se caracterizaba ni por sus intervenciones parlamentarias. No, y también debo decir una cosa. No sé cómo será ahora, pero así como yo siempre he intentado tener un trato cordial con mis rivales políticos, no era un hombre de trato fácil. Muchas veces he dicho que incluso Junqueras se pasa de mimoso, pero aquello un poco scared. Con los Riols me consta que se saludan, claro, además coinciden, están castigados en la planta baja. Y en Vox y Alianza, ¿no? En franca armonía, no hay ningún problema. Esto se lo dije a ella en una intervención parlamentaria. Sí, por eso algunas cosas, digo, bueno, pues oye, para decir que estás colonizada, nos saludamos con mucha cordialidad entre colonos y colonizados, ¿no? Digo, aquí algo raro pasa. Oiga, lo que decía de las ramas, ¿cómo puede ser que la sociedad catalana encumbrase a alguien como Puigdemont? Pues porque las sociedades prósperas a veces tienen momentos de enajenación mental transitoria. Y Cataluña es verdad que forma parte del tópico de Vicens Vives del Seny y la Rauxa, pero hay algo de cierto en eso, porque no es la primera ocasión que pasa en Cataluña algo así. Desde Cataluña tiene alternancias de momentos en los que, curiosamente, ya sé que esto no gustará a mis adversarios rivales nacionalistas, pero es así. Cuando Cataluña se centra en la economía, la cultura, la creación y el emprendimiento, le va muy bien. Cuando se centra en la política, le va fatal. Ya sé que algunos dirán, bueno, pero ¿qué insinúas? ¿Que nos tienen que mandar eternamente? No, yo lo que digo es que más os valdría aceptar con naturalidad que somos todos españoles y hacer la política normal, porque cada vez que decidís saltar la valla y empezar a hacer el idiota, a Cataluña le va fatal. Y las grandes virtudes de la sociedad civil catalana, que han tenido más que ver precisamente con eso, con la economía, el emprendimiento, la cultura, la creación, el deporte, curiosamente se ven muy ensombrecidas cuando la política lo acapara todo. No es casualidad que los peores momentos del deporte catalán coincidan con los momentos en los que hay mayor tensión política. Eso es así. O los peores momentos de producción cultural.
así, y eso es indiscutible. Oiga, esa es la teoría de Pla, un catalán es un español al que le han dicho que tiene que dejar de Pues ser es que yo español. soy muy fan de Pla, y por lo tanto, claro, ya sé que algunos dirán que Pla era un butiflé, pero era més català que, en fi. También es la teoría de Weber, ¿no? Un pueblo que se siente aquello que no tiene el desarrollo político y se dedica a la actividad económica. Exactamente. Y es verdad que deberían empezar a entender que a lo mejor no es el camino de Cataluña. Son demasiados siglos ya dándose siempre contra la misma pared, y la pared no está en Madrid, está en la propia Cataluña. De ahí viene algo que a mí me preocupa mucho, que es la frustración, rencor y luego agresividad. Cuando fracasa el procés, claro, hay una parte de rencor que es contra Madrid, acabado en T, pero esa siempre es lo mismo. Pero el rencor fundamental es hacia aquellos catalanes que hemos decidido no apoyar eso. Y que resulta que somos mayoría. No por mucho en los días del procés, pero también entonces fuimos mayoría. Y cuando ellos mismos plantearon las elecciones en términos plebiscitarios, las perdieron en términos plebiscitarios. Luego decidieron seguir adelante, pero en porcentaje de voto las perdieron en los términos que ellos mismos. Entonces, claro, ahí viene no, es que Ciudadanos eran anticatalanes, PP, que casi nos borra del mapa el procés, pero también anticatalanes, Vox aún no existía con fuerza en Cataluña. En lugar de preguntarse por qué ganó Ciudadanos esas elecciones, y decir, oye, a lo mejor es que esto que estamos intentando proponer no es mayoritario en la sociedad catalana. No, lo que hay es rencor y resentimiento. Y eso, ninguna nación se construye desde el rencor y el resentimiento internos. O sea, o tienes un proyecto ampliamente mayoritario, ampliamente de verdad, o eso no funciona nunca. Y estar aspirando eternamente a tener el 51% y romper la sociedad en dos no te va a llevar más que a la frustración, porque no va a ocurrir nunca. Y por lo tanto, busca alguna cosa que una al 80%. Oiga, usted tuvo una intervención destacada, con perdón, ¿eh? No quiero enjabonarle, que decimos en catalán. No, en un acto creo que de sociedad civil, que decía que ese problema psicológico irresoluble, ¿no? Que los catalanes, los independentistas, se veían colonizados por un pueblo al que creían inferior, y claro, eso crea un conflicto psicológico. Eso, ¿no? También se lo comenté a Quintorra, ¿no? Es decir, esto de creerte superior al resto de los españoles, y que somos superiores y que todos los españoles viven en el medievo, y que somos una sociedad predemocrática y casi paleolítica, y que en cambio aquí la modernidad solo existe en Cataluña, pues resulta que estos tipos tan incultos, te tienen colonizado, ¿no? Eso en qué lugar te deja a ti, ¿no? Y es la combinación siniestra de un complejo de inferioridad simultáneo a uno de superioridad. Esto a nivel mental debe ser muy duro. Hay que vivir con más alegría. Esto de pensar es lo que le dije el otro día a Silvia Ros, que te tienen, porque aquí nadie te tiene colonizada. De hecho, los que te están pidiendo el cordón sanitario son supuestamente de los tuyos. Yo que soy el españolista y tal, defiendo que tú puedas expresar tus ideas libremente en el Parlamento. Y resulta que son los de Junts, los de Esquerra Republicana y los de la CUP los que están diciendo que hay que aplicarte un cordón sanitario. ¿No te da que pensar eso? ¿No te da que pensar que a lo mejor es mejor una sociedad abierta, libre, en la que convivamos todos, los que nos sentimos catalanes y españoles, los que os sentís solo catalanes, y entendáis que no tenéis mayoría para lanzar ese proyecto adelante, lo que no significa que no tengáis derecho a defenderlo plenamente? Yo asumo que muchas de las ideas del PP en Cataluña son casi residuales, por eso no somos un partido mayoritario. Yo las voy a seguir defendiendo porque son las mías, las de mi partido, ¿no? Pero no estoy obsesionado con prohibir las ideas de los demás. ¿Por qué? Porque creo en la libertad. Oiga, ¿a qué se dedica Quintorra? ¿Está desaparecido? No sé Ni si idea. asalto de pértiga noruego. No lo sé. No sé finalmente, de verdad, no estoy informado. Esa intervención también. Luego se la preguntaré. No sé exactamente si él porque no lo quiere ni los suyos. No lo sé, pero no sé si finalmente tiene algún tipo de actividad en la oficina de expresidente. Bueno, se le acaba, vale, son 4 años, ¿no? O sea, no lo sé. Es más, me consta que sufre porque se le acaba. No, pues la verdad es que no lo sé. No le deseo ningún mal. También lo digo por delante. Que haga su vida y tanta paz se lleve como descanso nos dejó. ¿Usted sabe que cuando volvió de Suiza no encontraba trabajo? Bueno, cabe decir... No, lo tiene escrito, ¿eh? Yo me he leído el libro. Sí. Cabe decir que si después de una actividad política te has dedicado a faltar el respeto al 80% de la sociedad catalana, porque el que no era butiflé era ñordo y el que no era ñordo era colono, hombre,
pues no es la mejor manera de hacer amigos si luego quieres integrarte en un proyecto empresarial o alguna cosa por el estilo. No sé, yo eso lo veo bastante claro. Oiga, le voy a hacer alguna pregunta más de actualidad también, pero antes ha dicho una cosa, yo he visto ahí materia casi de psiquiatra, porque dice que es verdad, los catalanes siempre que hemos, o una parte de los catalanes, o las instituciones catalanas, no siempre las instituciones, pero han hecho un órdago al Estado, lo hemos perdido, siempre, ¿no? Desde la Guerra Civil Catalana de 1462, que ya fue la Generalitat contra el rey, 1640, 1714, 2017, 1934, ¿a qué se debe eso? Pues porque no es el órdago contra España. Es un órdago contra la naturaleza de la propia Cataluña. Los órdagos han fracasado reiteradamente, siempre porque no han tenido un apoyo mayoritario aquí. Nunca lo han tenido. Aquí siempre se ha estado dividido en ese. Aquí solo se ha unido la sociedad en torno a proyectos no rupturistas. La Constitución española y el Estatuto de Autonomía, el originario, no era rupturista, no genera división en la sociedad y tienen apoyos del 90% de la sociedad catalana. Eso unió a la sociedad catalana durante un tiempo. Ya la última reforma del Estatut recibió un apoyo muy mínimo de la sociedad catalana, Sí, porque la participación fue ridícula. Ya no estás 49%. ante, ya no estás ante un referéndum de esa naturaleza sobre el estatus político de Cataluña, que no vaya ni el 50% a votar. Esto invalidaría cualquier procedimiento de referéndum en cualquier democracia, ¿no? Por lo tanto, ya no era un proyecto que unía, ¿no? Entonces, si ni siquiera unía ese tipo de estatuto, une mucho menos aún proyectos rupturistas. Entonces, por eso digo que aquí, cuando se lanza un desafío al Estado, no se dan cuenta, primero tienes que mirar a los lados y hacia atrás quién te acompaña. Y resulta que nunca les ha acompañado el conjunto de la sociedad catalana. Y eso no lo quieren entender. Y claro, como no lo entiendes, es lo que repito siempre, o sea, no lo entiendes, en lugar de aceptar esa naturaleza real, tanto que dices, no, yo estimo Cataluña més que ningú, pues estimar Cataluña significa estimarla com és, no com t'agradaria a tu que fos, sino com és realment. Entonces, Cataluña pues no es en su mayoría social indep, es una sociedad muy plural, tampoco es pepera mayoritariamente, pero yo lo asumo. Sí que creo que puede haber más gente que vote al PP y que creo que podemos romper algunos techos de cristal que todavía no hemos roto. Pero yo asumo que hoy por hoy la sociedad catalana pues tiende más a la izquierda que otras sociedades. Puedo entender que el planteamiento estricto de España del PP pues no tenga mayoría social en Cataluña. Ellos deberían aceptar, el suyo tampoco. Eso de que miras atrás y no ves a nadie, eso me lo dijo un día el conseller Homs, ¿se acuerda? Francesc Homs, en una comida en Palau y tal, digo, bueno, es que pues eso, ¿no? Yo modestamente le recomendé que salieran de la burbuja, saliera un día al Palau, al patio, a la Plaza San Jaime, y pillara un tío, un autónomo, o alguien que no fuera un turista, alguien, y dije, oye, ¿qué piensas del proceso? Porque estaban inmersos en eso, ¿no? En esa burbuja, ¿no? Exactamente. Bueno, es que ellos en su momento también se vienen arriba, porque la organización masiva de las manifestaciones que hacen fue un éxito de TV3. No, bueno, pero fueron exitosas. Y de logística, no, la ANC no es sencillo montar todo lo que montaron ellos, y además de manera bastante sostenida en el tiempo. Pero volvemos con lo mismo. Eran manifestaciones exitosas, eran performances exitosas, durante un tiempo son capaces de monopolizar el lenguaje político en Cataluña, pero luego chocan una y otra vez con el hecho de que plantean plebiscitos y los pierden. Pero es que incluso aunque lo hubieran ganado 51-49, debes entender que es insuficiente. Claro, más en Europa Occidental, la Unión Europea. Pero es que se quedan en el 47. Y entonces, con más razón aún para decir, hey, a lo mejor esto no tenemos el apoyo necesario para llevarlo a cabo. Es que si el censo electoral era 5,5 millones, claro, eran 2 millones aquello pelados. Ellos al final lanzan el procés y la ley de transitoriedad con el 52% de los diputados que representaban al 47% de los electores y al 35% del censo. Es decir, acabas declarando la independencia y cargándote el estatuto y la Constitución con el 35% del censo. No había ahí mayoría de ningún tipo. Tú necesitas, para un proceso tan traumático, realmente, claro, si ellos hubieran copado el 80% de la ciudadanía, pues España hubiera tenido un problema. Y más en Europa Occidental. Claro, hubiera habido un problema. Y probablemente no hubiera acabado en independencia, pero sí que hubiera acabado en algún tipo de proceso negociado. Pero es que, claro, es que ellos actuaban como si representaran al 80%. Y eso, así no se puede ir por la vida.